Relacionado a la comunión de los santos, en la unidad de un solo espíritu, en un solo pensamiento. Según Hechos 2, los apóstoles, los hermanos tenían comunidad los unos a los otros. Ellos compartían el pan juntos, se visitaban, iban a la cárcel, iban cuando estaban enfermos a sus hogares, en visita de ellos para poder alentarse los unos a los otros. Y eso provocaba que ellos pudieran tener cierto ánimo para poder seguir adelante, porque verdaderamente el camino en ese tiempo era de mucha persecución, recordando además del pueblo romano que estaba establecido con gran solemnidad en ese lugar, con gran luz cubriendo ese territorio, y muchos esclavos en los pensamientos, esclavos en su forma de vida, porque verdaderamente cuando uno vive sometido a una tiranía, a una dictadura, no es bueno. Pero en este tiempo el Señor había hecho su trabajo, ya la promesa estaba ya cumplida en el derramamiento del poder de Dios, y estos hermanos tenían todo en común, porque como dice la palabra de Dios en Romano, que nadie es bueno, todos somos malos, y por tanto al haber maldad en nuestras vidas, porque eso genéticamente es, por decirlo en una palabra más sencilla y clara, de que somos pecadores, ¿cierto? Y nadie puede decir yo soy bueno porque hago mejores obras que el otro, o buscar la forma de la salvación porque yo me considero mejor, soy salvo. Sino que la salvación proviene de Jesucristo, y todos los méritos que podamos tener, todo lo que podamos hacer es por Él, porque hay una gracia común y una gracia especial. Y yo creo que toda la tierra se mueve, ni ninguna hoja de los árboles se mueve si no es por su poder, si no es por su misericordia, que usted pueda ver, cada ramita, hasta el pelo de su cabello, de su cabeza, se puede mover a través del viento, y todo lo mueve el Señor. Por eso nadie puede decir yo soy mejor que el otro. Por tanto, el tema que quisiera yo como reflexionar es un tema espiritual, porque todo se manifiesta a través del aire. De hecho, cuando un centurión le dijo a Jesucristo, di la palabra y será hecho, porque estaba su criado enfermo, pero sin embargo se le fue revelado esto, ¿cierto? Porque todo, como le decía, se mueve por Dios, de que el principio de autoridad se mueve, a través de una palabra, a través, de lo que usted puede atar, desatar, de lo que usted, pueda creer, de lo que Dios le habla, en el mundo invisible, y usted lo manifiesta, en la tierra. Por tanto, cada pensamiento, cada aflicción que nos provoquemos entre hermanos, cada desaire o malentendido, siempre es provocado por un ente espiritual. Porque, por ejemplo, Pedro también, reconoció que era el Hijo del Dios viviente, y le fue revelado tremendamente, y Jesucristo lo bendijo. Pero también este varón, le dijo a Jesucristo, no vayas tú a ese lugar, a Jerusalén, porque cómo te le ocurre ir a ese lugar y te van a maltratar. Estamos expuestos a muchos pensamientos, porque somos un cuerpo, y todo parte por la cabeza, porque el Señor revela la mente, revela, el Padre revela la mente, y eso se manifiesta a nuestro espíritu, y del cual podemos manifestar esto a través de nuestros miembros, la bondad, y el orden es como
el Padre revela el Espíritu y el Espíritu revela la mente. Ese sería verdaderamente el orden. Y la mente manifiesta, ¿cierto?, lo que podemos hacer. Esas son las obras de Dios, no son obras propias, personales, porque no sirven de mucho, o sirven pero con recompensa terrenal. Pero Satanás es diferente, él habla a la mente, y invade la mente porque sabe que la revelación del Padre llega a la mente. Y cuando llega eso, podemos hacer daño. Podemos hacer daño a familias completas, y buscamos nuestra propia justificación, colocamos barreras, murallas y ponemos un fundamento. Pero nosotros debemos estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo, fundamentado en esa verdad, en la palabra de Dios, no en mi yo, no en mi argumento, y justificarnos y poner barreras como la muralla de Jericó. Son barreras que deben ser botadas, ¿cierto? Y ahí que reine Cristo, ahí debe entrar Cristo. Pero es necesario, ¿cierto?, de que Jesucristo, ¿cierto?, entre al corazón del hombre y la mujer y sea quebrantado como las murallas, y vengan los argumentos celestiales para que recién uno pueda decir: de mi interior corren ríos de agua viva, y puedo darle vida al otro, a mi hermano, a mi vecino, y no hacernos daño, porque cuando nos hacemos daño mutuamente son argumentos personales que nos han sido votados, porque no ha habido un trabajo espiritual ahí, de que Dios haya trabajado con la persona. Por tanto, eso provoca un desastre. Por eso que Dios quiere la unidad en su pueblo, no quiere, ¿cierto?, desunión, porque todos necesitamos cobertura, una cobertura espiritual, y esa cobertura se manifiesta a través de, ¿cierto?, de un área de oración, por eso que el Señor coloca un líder en un pueblo, una cabeza. Él lo pone eso para que exista una cobertura, ¿cierto?, un abrazo, un padre. Y por eso no podemos hacer división de ninguno ni del otro. Siempre estar preocupados. Y si quizás hay un ejemplo en Moisés, él levantaba las manos, ¿cierto?, lo ayudaban, ¿cierto? Había hombres que levantaban las manos. Y cuando vino el suegro de Moisés también, que se llamaba Jetro, le dijo: mira, porque él estaba haciendo, ¿cierto?, una administración personal, bueno, de Dios, pero estaba solo. Pero él delegó, ciertas autoridades, y de esa manera él pudo, ¿cierto?, salir adelante, y conocer las necesidades del pueblo. Por eso que es necesario que nosotros, ¿cierto?, podamos, ¿cierto?, entender estas cosas a través de la revelación de Jesucristo. Si no hay revelación, ¿cierto?, todo anda mal, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es cabeza de un pueblo. Cuando no hay argumentos de Dios, somos capaces de desechar todas las cosas. Podemos hacer daño, podemos discriminar a un hermano, podemos tomar, ¿cierto?, a otro hermano que tiene más dinero y hacerlo nuestro amigo, y el más humilde, el que está más rechazado, lo dejamos de lado. Por eso que quizás esa persona que está rechazada necesita de Dios. Aunque sea pobre, esa persona necesita de Dios. Por lo tanto, es necesario, como les explicaba, tener la revelación de Jesucristo. Dice la palabra que todo lo que pidiereis en mi nombre, pero para pedirlo en el nombre de Cristo hay que conocer a Cristo, hay que humillarse a Cristo, hay que tener la revelación de Cristo. No es una palabra mágica, como una varita mágica, el nombre de Cristo, sino tener la revelación de Jesucristo a través de la humillación, de la gracia, ¿cierto?, de la misericordia, que eso es lo que Dios pide, misericordia de su pueblo. Por eso que Dios lo declara muchas veces que están desnudos, y algunos dicen: no, pero ¿cómo estoy desnudo si yo tantos años en el Evangelio, yo he buscado, oro la noche? Pero pedid mal, dice la palabra de Dios, porque no han tenido la revelación de Jesucristo. Y cuando existe la revelación de Jesucristo, y cuán necesario en estos tiempos es la revelación de Él, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos espirituales de Sodoma y Gomorra, donde, ¿cierto?, la maldad se ha multiplicado, como en los tiempos de Noé. Y viene el tiempo difícil, su venida está cerca. Si tú te paras en la calle a predicar el Evangelio, que sea genuino, que tú prediques con el corazón, con la oración, que vayas humillado, porque todo lo que tú hagas según tu argumento
personales no resultan. No resultan porque son para el yo propio, para tu propia gloria. Pero cuando tú te quebrantas a Dios, cuando tú te humillas a Dios, cuando tú oras a Dios, cuando tú ayunas a Dios, cuando el Señor te envía a ayunar, porque no pueden ser ayunos, ¿cierto? Ni nada ofrenda, ¿cierto? Son voluntarias, sí, pero ojalá parte orándole a Dios y Él te guiará a lo que tú debes hacer, porque Él tiene todo en su mano. Él tiene todo, ¿cierto? En su tiempo, ¿cierto? Según el tiempo de la vida, que es la vida de Dios, ¿cierto? Él hará conforme a su voluntad. Pero es necesario, ¿cierto? Que el pueblo de Dios, ¿cierto? Sea bendecido de esa manera, que en la unidad en el Espíritu Santo, que no andemos rechazándonos, que no andemos mirándonos en menos, ¿cierto? Sé que en todos los lugares hay luchas, hay dificultades, porque es necesario, porque en medio de una ofensa, el Señor ahí, ¿cierto? Está, ¿cierto? Mirando, ¿cierto? Para que uno también madure, para que uno vaya creciendo también, para que el carácter se moldee. Por eso que se llama el sudor de la frente, porque ahí luchamos con nuestra mente, luchamos, ¿cierto? Para vencer, ¿cierto? Satanás, porque en el fondo el que está detrás de todas estas cosas, del mal, de la destrucción, de nuestro desánimo, de querer soltar, ¿cierto? Todo está, ¿cierto? Satanás en medio de eso para poder destruir. Pero nosotros tenemos la victoria en Jesucristo. Él es nuestro Dios. Él es más grande, ¿cierto? Que todas las cosas. Y por eso le adoramos y le amamos. Bendiciones.